Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este su canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le pido a Dios que sea Él llenando mi boca a través de su Espíritu Santo y yo hablando. Le pido a Dios que cada palabra que salga de mi boca esté llena de su poder y de su verdad, para que esa palabra que vive y eficaz prospere para lo que Dios la envió, fortaleciendo al débil en la fe, consolando al que no necesite, dándole vida al que está muerto en delitos y pecados, dándole arrepentimiento y fe, y bueno, prosperando para todas las cosas, para lo que Dios la envía. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Utiliza este siervo inútil para que tu nombre y solo tu nombre, mi Dios, sea glorificado. Dios los bendiga, hermanos. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Continuamos en esta tarde con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Esta vez vamos a comenzar el capítulo 7. Recordemos que estamos en el contexto de estos que recibieron la sanidad de los panes y la mortificación de los panes y los peces. Este mismo grupo de personas, ¿verdad? Estos mismos 5.000 hombres, aunque había mucho más, si contamos mujeres y niños, ¿verdad? Siguieron a mi Señor Jesús hasta Capernaum, ¿verdad? Se montaron en barcas en Tiberias, creo, y llegaron a Capernaum y encontraron a mi Señor Jesús. Luego mi Señor Jesús les habla de que Él es el pan de vida, que si no comen de su carne y beben de su sangre, no tienen vida, le dice Él, y ellos no toleran esa palabra. Y la mayoría de ellos se fueron, es decir, todos los que vieron ese milagro se fueron. Los únicos que quedaron con Él fueron los 2 apóstoles, incluyendo a Judas, claro. Y recordemos, mi Señor Jesús le dice a ellos, y ustedes también se van, también me van a dejar. Y Él le dice, Pedro le dice, Señor, ¿dónde iremos? ¿Quién puede darnos palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y bueno, recordemos que en ese pasaje también vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús, porque Él sabía de antemano quiénes creían en Él y hasta quién no creía en Él, perdón, y hasta quién lo iba a traicionar. Hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? Como dice la Escritura. Y bueno, esto pasó para que, como dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, dice la Escritura, para que quedara en evidencia que no todos son de nosotros. No todo que dice Señor, Señor, que entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice mi Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que todo que, como ya lo vimos, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida y Él lo resucite en el día postero. Pero ¿cómo tenemos que creer en Cristo para que eso sea una realidad en nuestra vida? Tenemos que creer en Él, como el Hijo de Dios viviente, como el Mesías que había de venir, como el Rey, como el Salvador del mundo, tal cual que creyeron los samaritanos, ¿verdad? Como el profeta anunciado por Moisés, perdón. De esa manera hay que creer en Él para tener vida. Estas personas que se apartaron de Cristo, que dejaron de seguirle, no creían en Cristo como el Hijo de Dios viviente. Y no eran de Cristo porque si hubieran sido, hubieran permanecido con Él, ¿ok?
Dice la palabra el que sea fiel hasta la muerte, el que permanezca fiel hasta la muerte será salvo. El que permanece firme será salvo. Y dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte a la iglesia de Esmirna. Yo te daré la corona de la vida. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 2, el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, estos hombres no eran de Cristo, por ende, no recibieron la palabra de Cristo porque no veían a Cristo como su Salvador, lo veían como un milagrero. Y por eso ellos se apartan de Cristo. Los verdaderos hijos e hijas de Dios decimos como Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si tú solo tienes palabra de vida eterna? ¿Ok? Aunque no entendamos la palabra de Dios, quiero decir, los apóstoles en muchas ocasiones no entendían las parábolas, pero no por no entenderlas, no por no asimilarlas en el momento, ellos se apartaron de mi Señor Jesús. Seguramente los apóstoles tampoco entendieron en ese momento qué significaba comer de su carne y beber de su sangre, pero no por eso ellos se apartaron. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la verdad. Los que se apartaron, los que se fueron del lado de mi Señor, nunca fueron verdaderos hijos de Dios y por eso se apartaron, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que pasó después de estos acontecimientos y vamos a leer Juan 7 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, la Biblia lo titula La incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguna procura darse a conocer, hacer algo en secreto, sino que estas cosas hace estas cosas haces manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, más vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo no testifico de él. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, ¿ok? Vamos a ver aquí, vamos a comenzar siempre, versículo por versículo, que es el Señor dándome luz y entendimiento de esta palabra para poderla explicar, que los que me vean y escuchen sean edificados. Se lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, ok, dice versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Después de cuáles cosas? Después de que toda esa multitud de supuestos discípulos que vieron el milagro de la multiplicación de los peces lo dejara por no poder tolerar su palabra, porque su palabra no hallaba cabida en ellos, ¿verdad? Porque ellos eran carnales terrenales y creían que mi Señor Jesús le estaba diciendo a ellos literalmente que comieran de su carne y bebieran de su sangre,
porque así hace la persona terrenal con la palabra de Dios, la quiere interpretar espiritualmente, pero dice la escritura que la quiere interpretar terrenalmente, ¿verdad? Pero dice la escritura, mi mismo Señor Jesús lo dice, mis palabras, perdón, mis palabras son espíritu y verdad. Entonces la escritura, la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. El que no es espiritual, el que es carnal, terrenal, no puede discernir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Para los carnales terrenales, la palabra de Dios es locura. Entonces por eso ellos abandonaron a mi Señor Jesús después de ese acontecimiento que solamente dejó con mi Señor Jesús a su verdadero discípulo, exceptuando a Judas, claro está. Después de esos acontecimientos pasa esto, lo que dice capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ahora, fíjense bien. Después de estas cosas, Jesús estaba en Galilea. ¿Por qué dice la palabra? Porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ok. No es aquí, lo que no está pasando aquí, hay que decirlo, lo que no está pasando aquí es que Jesús no quiere ir a Judea por miedo a los fariseos. No. Jesús, hay que dejarlo claro, mi queridos hermanos y amigos, no le tiene miedo a ningún hombre o hijo de hombre. ¿Ok? Recordemos cuando mi Señor Jesús fue apresado como un criminal, ¿verdad? En el monte de Getsemaní, ¿verdad? Él con solamente decir, cuando le pregunta, cuando los soldados preguntan por Jesús y él le dice, yo soy, ellos caen pie en tierra, ellos caen arrodillados, ellos se postran ante mi Señor. Sí, y como él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, mi Padre enviaría 6 legiones de ángeles para que me defendiera. O sea, si mi Señor Jesús no le tenía miedo a ningún hombre, no importa gobernante, rey o lo que sea, él no tenía miedo de ningún hombre. Entonces, lo que no significa esto que acabamos de leer es que Jesús no iba a Judea por temor a los fariseos. Ok, Jesús no iba a Judea porque, como él mismo lo dice, hay que ser manso como paloma y astuto como serpiente. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que si mi Señor Jesús sabía que yendo era Judea, ¿verdad? De alguna forma iba a entorpecer la voluntad del Padre, de alguna forma iba a adelantar su muerte o iba a obstruir la voluntad de Dios, él no iba a hacer eso. Mi Señor Jesús era prudente. Mi Señor Jesús sabía que tenía que morir el día que murió, a la hora que murió, en el lugar que murió, para consumar toda la voluntad del Padre. Él murió. ¿Qué día murió él? Murió para la festividad de la Pascua, el 14 de Nisan, si mal no recuerdo, mes de abril, por ahí siempre cae esa fecha, ¿verdad? ¿A qué hora murió? A la hora que se estaba sacrificando
el Cordero Pascual. ¿A dónde murió? En Gólgota, en la cruz, fuera de Jerusalén, tal cual hacía como con el Cordero, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces él tenía que morir así. Él no podía morir de otra forma. Si mi Señor Jesús conocía que yendo a Judea en ese momento iba a ocasionar un conflicto con los fariseos, con los religiosos de la época, que podía de alguna manera acelerar, o sí, acelerar el proceso de su muerte, ¿verdad? Él no lo iba a hacer, ¿ok? Ok, o sea, mi Señor Jesús no fue a Judea y no tuvo conflicto con los fariseos porque esa no era la voluntad del Padre, porque eso podía, es más, eso podía hacer que el plan de salvación de nuestro Dios no se llevara a cabo con la exactitud que se llevó. Porque acuérdate, mi Señor Jesús siempre hace lo que le agrada al Padre. Él es su Hijo amado, como dicen cuando Juan lo bautiza, ¿verdad? Como se escucha la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo toda mi complacencia. Y cuando están en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Él le dice, este es mi hijo, a él oí, porque él siempre hace todo lo que me agrada. Entonces, quiero dejar claro que mi Señor Jesús no hizo eso por temor a los fariseos, hizo eso por prudencia para que se cumpliera toda la voluntad del Padre y que el plan del Padre no tuviera obstáculos o no tuviera ningún inconveniente para cumplirse, ¿ok? Dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Podemos hablar un poco de esta fiesta. Esta fiesta, ¿verdad? La establece nuestro Dios. Nuestro Dios se establece en el Antiguo Testamento 7 fiestas solemnes. Y bueno, las más importantes son obviamente Pascua, que es Pesaj, Sukkot, que es tabernáculo, y Yom Kippur. Creo, si no me equivoco, esas son las tres más resaltantes. Todas son importantes porque todas fueron establecidas por Dios, pero hay una que resaltan más que otras. ¿Ok? Ahora, esta fiesta se celebra para recordar, para conmemorar, para tener en memoria de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando éste vagaba en círculo por el desierto, por Cades Barnea, creo que se le conoce en la escritura. Esos 40 años que ellos anduvieron dando vueltas por el desierto, ciertamente a causa de su maldad, a causa de su incredulidad y de su pecado, ellos vivían en tabernáculos, en enramadas, como se le conoce, en Sukkot, como ellos le llaman, como su nombre veo, en enramadas, ¿verdad? Que ellos mismos fabricaban para para poder vivir en el desierto. Entonces, esta fiesta se celebra cada año para recordar cómo Dios sustentó a su pueblo en el desierto, cómo Dios los hizo morar en tiendas 40 años, ¿verdad? Y cómo Dios estuvo con ellos esos 40 años, ¿ok? Acuérdense que Dios iba delante de ellos en la noche como columna de fuego y en el día como una nube para cubrirlos del sol. ¿Ok? Entonces eso se celebra conmemorando eso. Y ya estaba cerca dicha fiesta, ¿ok? Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Fíjese bien. Le dijeron sus hermanos, ¿cuáles hermanos?
los hermanos de sangre de mi Señor Jesús. Aunque la Iglesia Católica, tengo que decirlo así, porque aunque la Iglesia Católica Romana Apostólica, ¿verdad? Como ellos se denominan, crea y diga y enseñe que mi Señor Jesús no tuvo hermanos, que María no concibió más hijos después de él, que José dejó de engendrar hijos después de Jesús. Aunque ellos digan eso, en realidad la Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice, hablando de Jesús, este no es Jesús, hijo de María y de José, hermano de Judá, y da los nombres de los hermanos, ¿verdad? Y después dice, y sus hermanas aún están con nosotros. Y en otra parte de la Escritura dice que José no conoció a María hasta después que Jesús nació. Y conocer, cuando en la Biblia encontramos la palabra conocer, como los judíos, como en el dialecto judío, ¿verdad? No hay malas palabras. La palabra conocer significa conocer íntimamente, conocer en la relación sexual. ¿Ok? Y está establecido en la Biblia que José no conoció a María sino hasta que Jesús nació. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿verdad? Cuando la palabra aquí habla de hermanos, significa hermanos según la carne. Los hermanos de Jesús, los hijos de María y José, ¿verdad? No, le estaban diciendo a Jesús que se fuera a Judea y que hiciera esa cosa en público para que sus discípulos también las vieran, ¿ok? Esto es lo que quiero enfatizar, que cuando habla de hermanos no se refiere a hermanos en la fe. La palabra hermanos con referente al pueblo de Dios se empezó a usar mucho tiempo después de Cristo. Se empezó a usar la palabra hermano en el libro de los Hechos ya. Pero en ese tiempo que Jesús estaba, según la carne, todavía esa palabra no se usaba entre los cristianos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando aquí dice hermano, los hermanos de Jesús se refiere, aunque la Iglesia Católica lo niegue rotundamente, para exaltar a María, para deificarla, para glorificarla, aunque la Iglesia Católica haga eso, Católica Romana Apostólica haga eso, la Biblia es contundente de decir que Jesús tuvo muchos hermanos, ¿ok? Entonces, estos hermanos fueron los que le dijeron, y sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen, ¿ok? Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjense bien, ellos estaban diciendo una verdad, pero ellos lo estaban diciendo, la estaban diciendo con malas intenciones. ¿Ok? Ellos estaban diciendo, porque si estas cosas hace, ¿verdad? Hazla para que la vean todos, manifiéstate al mundo, o sea, hazla en público para darte a conocer al mundo, ¿verdad? Y tiene razón, o sea, el que tiene, mi Señor Jesús, muchas veces hacía las cosas en público para que se glorificara el nombre de Dios por medio de las buenas obras que lleva a cabo, ¿verdad? Esa era la voluntad del Padre, que su nombre fuera glorificado a través del Hijo, y esa siempre fue la voluntad de Dios, glorificar al Padre en todo lo que hacía.
Entonces lo que los hermanos según la sangre de mi Señor Jesucristo estaban proponiendo o diciendo o aconsejándole a Jesús tenía lógica, o sea, no estaba mal, pero la cuestión es que dice, porque en el versículo 5 porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora vemos que aunque los hermanos de Jesús estuvieran hablando lógicamente, razonablemente, ellos lo hacían con una mala intención en el corazón, porque ellos no creían en mi Señor Jesús, ellos no creían en Él. Ellos estaban hablando, eh, digamos, sarcásticamente, como lo veo yo. Ellos estaban hablando así en mi Señor Jesús, pero de forma sarcástica, porque ellos no creían en Él. Entonces ahí vemos que la familia según la carne de mi Señor Jesús se le oponía, como pasa hoy, hermanos y amigos, hoy en día en muchas familias cristianas. Como dijo mi Señor Jesús, yo no he venido a dar paz, sino guerra, porque sus enemigos serán los de su propia casa. Y es verdad, eso se cumple, hermano, cabalmente. Muchos cristianos, le doy gloria a Dios porque yo no he tenido tanta oposición en mi familia por el Evangelio, pero hay muchos hermanos que sí la tienen, mucha oposición por causa del Evangelio, mucha división por causa de que ellos son católicos y los otros son cristianos. Entonces eso se está viendo y eso no es algo nuevo. A mi Señor Jesús, que era mi Señor Jesús, nuestro Salvador, mi Salvador, su Salvador, la familia no le creía. ¿Qué se puede esperar de nosotros? O sea, esto tiene que ser algo refrescante, algo que dé ánimo a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros perdemos la fuerza o menguamos un poco y a veces no, nos preocupamos porque vemos que nuestra familia no creen y no se han convertido a Cristo. Pero si a mi Señor Jesús, si a nuestro Señor Jesús, si a nuestro Salvador y Redentor le pasaba, imagínense a nosotros. Entonces, dice la palabra que el discípulo no es más que el maestro. Y el amo no es más y el siervo no es más que el amo. Si el maestro y el amo será perseguido, ¿qué quedará para nosotros? Asimismo, si Cristo no es querido por su familia, ¿qué más quedará para nosotros, hermanos? Entonces, eso debe darnos ánimo, porque si a nuestro Señor le pasó, obviamente a nosotros nos va a pasar, porque somos sus siervos y sus discípulos, ¿ok? Entonces, Jesús le dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Vamos a volver a leer, hermano, porque creo que me equivoqué. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué tiempo no había llegado? ¿Qué tiempo aún no se había llegado? El tiempo de que mi Señor Jesús fuera glorificado, o sea, el tiempo de su crucifixión. Él no había llegado ese tiempo. Podemos ver estas mismas palabras cuando Jesús
habla con María en la boda de Caná. Es que él le dice a María, mujer, ¿qué quieres de mí? Aún no ha llegado mi hora. Y esa hora se refería al tiempo de su glorificación, al tiempo de que el Padre lo aceptara, al tiempo de su sacrificio, ¿verdad? Porque si hacemos memoria, María, cuando María se vio, o tuvo, digámoslo así, mayor presencia en la vida de mi Señor Jesús, fue en su muerte, ¿verdad? Ella siempre estuvo con Él en los momentos cruciales de su vida, en los momentos últimos de su vida, en el clima de su vida, ¿verdad? Ella estuvo siempre presente con Él. Entonces por eso le dice, mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi hora, ¿ok? Ahora, aquí Jesús le está diciendo lo mismo. Vuestro tiempo, a sus hermanos, vuestros tiempos siempre está presto. Dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No había llegado la hora de que Él fuera crucificado, de que Él fuera enaltecido por el Padre. No había llegado la hora de que consumara el plan de salvación del Padre. No había llegado ese tiempo, no había llegado, todavía faltaba tiempo para eso. Pero Él le dice después, más vuestro tiempo siempre está presto, ¿ok? Entonces, como les dije anteriormente, mi Señor Jesús no iba a morir lapidado. Mi Señor Jesús no iba a morir en la fiesta de los tabernáculos. Mi Señor Jesús no iba a morir en Jerusalén. Mi Señor Jesús iba a morir tal cual murió, porque así lo estableció el Padre para consumar el plan de salvación que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mi Señor Jesús no iba a morir todavía. Todavía no era el tiempo de que Él fuera glorificado. Pero Él le dice, más su tiempo siempre está presto. ¿Por qué le dice esto? Hermanos, porque nosotros, como dice la Escritura, en el libro de Santiago, somos como la niebla, que pasamos y no dejamos rastro. Somos como la flor que está en el campo y florece y de repente se marchita. Así es nuestro tiempo. Nosotros hoy estamos y mañana sabe Dios si estaremos o no, solo Él lo sabe. Solo Él dispone del tiempo de sus siervos aquí en la tierra. Pero el tiempo de una persona se puede ver, digámoslo así, acortado o afectado según sus obras, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la persona peca o hace algo indebido y ese pecado le trae como consecuencia la muerte, bueno, por eso es que dicen mis señores, vuestros tiempos siempre está presto. Ustedes siempre tienen la muerte detrás de ustedes. Eso es lo que les está diciendo. La muerte siempre está detrás de ustedes. Ustedes siempre tienen, o sea, deberían estar preparados para morir, porque así es, después de la caída de Adán, en el huerto de Edén, esa ha sido una constante. El tiempo del hombre siempre está presto. Por eso dice la Escritura, llamad a Dios cuando puede ser, buscad a Dios cuando puede ser hallado. Llamarle mientras esté cercano. Así es, hermanos y amigos, porque hoy estamos y mañana no. Un ejemplo, se acuesta alguien que no sea creyente, y él se acuesta a dormir y en la noche le da un infarto y esta persona muere y parte. Y ya, así es nuestro tiempo aquí en la tierra de los vivientes, es hemífero, pasa rápido. Por eso que tenemos que estar, por eso que tenemos que estar siempre
en comunión con Dios, hermanos. Y tenemos que creer en Cristo, hermanos y amigos. Ahora que me escucha, ahora que podemos, tenemos que tener comunión con nuestro Dios y Padre de todo y con Jesucristo, el que nos ha enviado, porque tenemos esto, tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, aunque muramos biológicamente, viviremos para siempre en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Hermanos y amigos, esto es muy importante. Creamos en Cristo. Y si tú no crees en Cristo, recuerda que tu tiempo siempre está presto. Que el día de salvación, que el día favorable para salvarte es hoy, como dice un dicho muy conocido, popular en el mundo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y sobre todo, hermanos, si eso depende tu vida eterna, si eso depende donde tú vas a pasar tu eternidad, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cree en Cristo, confía en Él como tu Salvador y Redentor. No confíes en tus obras que son inmundicia delante de Dios. Confía en Cristo, cree en Él y por pura gracia, por pura fe, Dios te dará el don de la vida eterna, porque está escrito que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, eso es lo que le quiso decir mi Señor Jesús a su hermano. Su tiempo siempre está presto, así que preocúpese ustedes porque su tiempo siempre está presto, ¿ok? No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Fíjense bien, no puede el mundo aborrecerlos. ¿A quién le está diciendo eso? A sus hermanos. El mundo no aborrece a los hermanos de Jesús, porque ciertamente los hermanos de Jesús eran del mundo. Sabemos que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, se convirtió verdaderamente en mi Señor Jesús, Santiago, ¿ok? Pero él le dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Claro, los que están en el mundo aborrecen a Cristo porque los que son del mundo aborrecen a Cristo porque Él constantemente, como en el caso de los fariseos, los confronta con sus pecados, los confronta con su maldad, los confronta con las tinieblas de su corazón. Y eso al mundo no le agrada. Es así, entonces eso al mundo no le agrada y por eso el mundo aborrece a mi Señor Jesús. Porque el mundo aborrece la verdad, porque el mundo ama la mentira, porque el mundo aborrece la luz, pero se agrada y se deleita en las tinieblas. Entonces, como mi Señor Jesús testifica del mundo, que el mundo está mal, que el mundo está en pecado, que el mundo va camino a su destrucción, entonces por eso el mundo lo aborrece a Él. Y a los apóstoles se les dice, cuando los aborrezcan ustedes, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Entonces, mi Señor Jesús estaba muy claro de que eso era así y también se lo hizo saber a sus discípulos. Cuando el mundo los aborrezca, recuerden, cuando se han desechado, cuando se han puesto presos, cuando digan mentiras en su contra, cuando hablen mal de ustedes, cuando el mundo se les oponga y los haga sentir como la peor basura, ¿verdad? Recuerden que a mí me lo han hecho primero.
dice el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjense lo que dice, subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido, ¿ok? Entonces le dice a los hermanos, suban ustedes a la fiesta de los tabernáculos, vayan, celebren la fiesta ustedes. Yo todavía no subo porque mi tiempo aún no ha llegado. Entonces mi Señor Jesús le está reiterando nuevamente a sus hermanos según la carne que su tiempo aún no había llegado, ¿ok? Fíjate bien, subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ok, mi Señor Jesús le está repitiendo, vayan ustedes, entren a la fiesta ustedes, suban a esa fiesta ustedes. ¿Por qué dice suben? Porque esas fiestas se celebraban en Jerusalén, esa fiesta. Entonces cuando ellos dicen subir es porque cada vez que ustedes vean subir, casi siempre se refieren a Jerusalén. Ellos van a Jerusalén, ellos suben a Jerusalén, ¿ok? Porque Jerusalén está situada en un monte alto, ¿ok? Entonces, mi Señor Jesús le dice, vayan ustedes, diviértanse, celebren la fiesta que mi Padre estableció. Yo no lo haré porque todavía no ha llegado mi tiempo, ¿ok? Lo que yo aprecio, hermano, y eso se lo digo yo personalmente, porque no está escrito así como no está escrito explícitamente en las escrituras, ¿verdad? Entonces no lo puedo decir con una certeza bíblica. Es que tal vez en esa fiesta Jesús sabía que obviamente se iba a encontrar con dirigentes religiosos, con fariseos, obviamente, con personas que estaban en tinieblas, que lo aborrecían. Recordemos, hermanos, que del capítulo 5 ya comenzamos a ver una oposición fuerte, una gran oposición al ministerio de mi Señor Jesús. Recordemos que estos fariseos se agarraron, o como lo diría de otra forma, ellos se escudaron, la sanidad del paralítico, de eso se valieron ellos, ¿verdad? Para justificar su deseo de matar a Jesús. Porque él hizo la sanidad el sábado y de paso luego dice que aún lo querían matar, o sea, aún después de eso mi Señor Jesús declaró que él era el Hijo de Dios y ellos aún más querían matarlo. Entonces ellos se tomaron de esa verdad, ¿verdad? Que mi Señor Jesús dijo para querer matarlo. Entonces recordemos que desde el versículo 5, del capítulo 5, perdón, ya este creciente odio, esta creciente, este sentir venía ya en esos fariseos, en los fariseos, en querer matar a mi Señor y Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera, mis hermanos, y aquí viene lo que es mi pensar, pues lo que no van a encontrar escrito explícitamente en las escrituras. En lo que yo voy a decir a continuación, pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo. Lo que sí tienen que creer 100% es lo que está escrito, ¿ok? A ver, tal vez mi Señor Jesús no va a la fiesta en ese momento porque sabía, recuerde que mi Señor Jesús es omnisciente. Recordemos el caso en los versículos anteriores, que la palabra nos testifica
que él sabía quién no creía en él, incluso quién lo quería matar, hablando de Judas. ¿Quién lo iba a entregar? Perdón, hablando de Judas. Entonces, mi hipótesis, llamémoslo así, o mi manera de pensar en este versículo, es que mi Señor Jesús sabía que en ese momento que los hermanos de él, los hermanos según la sangre, iban a subir, ¿verdad? Allí habían dirigentes de los fariseos y eso podía ocasionar un conflicto que mi Señor Jesús quería evitar a toda costa, como ya dijimos, no por tener miedo a ellos, sino para ser prudente y cumplir así la voluntad del Padre, sino cumpliendo así la palabra, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, hermanos y amigos, esta es la razón. Mi Señor Jesús no subió con sus hermanos en ese momento porque él sabía que en ese momento habían personas de los fariseos que iban a contender con él y que de alguna forma iban a ocasionar que el plan de Dios, digamos, se pudiera ver obstaculizado y que iba a adelantando así la crucifixión de mi Señor Jesús. Este es mi sentir sobre este versículo en particular, hermanos, porque dice el versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ok, pero la semana que viene vamos a ver, si Dios quiere y me lo permite, en estos días vamos a ver cómo Jesús entra después, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió. Versículo 10. Entonces, mi interpretación del versículo 9, ¿verdad? Es que mi Señor Jesús sabía que en el momento que los hermanos iban a estar los fariseos y se iba a gestionar o se iba a dar un choque inevitable entre la luz que era mi Señor Jesús y la tiniebla cuyo representante eran los fariseos, ¿verdad? Y en esa confrontación se podía ver afectado el plan de Dios de salvación para todo su pueblo. Entonces, por eso, mi Señor Jesús no sube en compañía de sus hermanos, según la sangre. Pero si vamos al versículo 10, vemos como claramente él sí va a esa fiesta. Ok, entonces, este es mi punto de vista sobre ese versículo en particular. Como les dije, ustedes pueden creerlo o pueden decir, no, el hermano, esa no es la interpretación correcta. O sí, o pueden estar de acuerdo o no. Pero como no está escrito, ¿verdad? Ustedes no tienen que creer en lo que yo digo, ¿verdad? En esta hipótesis que yo les estoy dando. Ustedes tienen que creer 100% en lo que está escrito. Pero con referente al versículo 8, ¿verdad? Que es al que me estoy refiriendo. Esa es mi opinión personal. Que mi Señor Jesús no subió en el momento que ellos subieron, no acompañó a sus hermanos según la carne, porque allí habían dirigentes de los fariseos y eso tal vez iba a ocasionar un choque, conflicto innecesario y contraproducente para que el plan de Dios se llevara a cabo. Y mi Señor Jesús, para no ocasionar esto que podía poner en peligro o en jaque el plan de Dios para la salvación de su pueblo, simplemente en ese momento no los acompañó. Más después, como dice el versículo 10, sí subió a celebrar
Sukkot. ¿Ok? Y versículo 9 finalmente, ya para finalizar, mi queridos hermanos, y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Fíjense bien. Él se quedó en Galilea, ¿verdad? Él no subió con ellos, con sus hermanos según la sangre, a la fiesta de los tabernáculos y se quedó en Galilea. Pero el versículo 10 comienza diciendo, pero después subió. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Entonces, mi opinión es que mi Señor Jesús sabía algo, ¿verdad? Porque él todo lo conoce, que nosotros, que no está plasmado aquí. Y que como él lo sabía, él quiso evitar esa confrontación innecesaria con los fariseos a fin de que se cumpliera toda la voluntad de Dios para salvar lo que se había perdido, para salvar al mundo de su pecado. Esta es mi opinión sobre el versículo 8. Y bueno, ya sabemos que el versículo 9 simplemente nos dice que él se quedó en Galilea. Y después dice el 10, pero después de eso no sabemos cuánto tiempo después de eso él subió. Pudo ser 1 hora después, 2 horas después, pudo ser al momento, no lo sabemos. Pero esta es mi opinión al respecto de esos versículos. Entonces, como yo les digo, no tienen que creer en esta hipótesis, porque la palabra no lo explica implícitamente, pero por eso pueden creer o no creer esto que les estoy diciendo, pero sí deben creer toda palabra que sale de la boca del Señor y toda palabra que está escrita. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le dé paz. Bueno, hermanos, como solución final les digo que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que no seamos como sus hermanos según la carne, que no creyeron, que seamos creyentes, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creamos en mi Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro tiempo siempre está presto, así que busquémoslo a Él, refugiémoslo a Él, amémosle a Él, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que en Él cree no morirá para siempre. Como está escrito, busca a Dios mientras esté allá, o llamarle mientras esté cercano. Llamémosle a Dios y busquémosle ahora, y vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, para que por su pura gracia y misericordia nos sea dado el don de la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.